encuentras por aquí, pues ¿qué tal a todos? Buenas noches o buenos días. Estamos otra vez en vivo, en pleno día de Halloween, ¿no? Entonces vamos a hablar algo relacionado de Halloween y de Día de Muertos. El año pasado platicamos algo de esos temas y de los altares, si recordarán por ahí. Si no, pueden poner la palabra Halloween o Día de Muertos y por ahí debe salir ese video. Pero bueno, hoy hablando de las cosas que se ponen en los altares o que tienen que ver, vamos a hablar un poquito de animales relacionados a Día de Muertos, a Halloween y también a plantas, o no sé si alguien también quiere hablar un poquito de comida, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos tiene Ricardo ahí de antecedente y ahorita le vamos agregando entre todos. Adelante, Ricardo. Ok, bueno, pues a ver qué tal, porque digo, hoy sí traje como información muy integrada, no tanto como de contexto, entonces espero no extenderme mucho y no abarcar todo. Ok. Así como, ahí como disclaimer. Muy bien, pues bueno, como bien dijiste, vamos a hablar ahora de estas fechas de Día de Muertos y sobre todo de los animales y las plantas. Y bueno, pues esto también sirve como para saber un poco más que no todo en estas fechas son calaveritas de azúcar, ¿eh? Y papel picado, Así sino es. que también hay toda una tradición de las plantas, de los animales, que como almas también de celebración, pues nos ayudan ahí con el colorido, con los aromas. Y bueno, para entender esto de las flores, primeramente porque pues son las plantas que más se utilizan, las que son floridas, como la del cempasúchil, pues bueno, toman una real importancia todo este tema desde antes de los españoles. Ya existía con los mexicas este tipo de tradiciones. Entonces, deidades como Mictlantecutli, que era el señor del Mictlán o el del inframundo, y Mictecacihuatl, que era la señora del Mictlán, pues eran los que reinaban, ¿no? En el lugar de los muertos. Digamos que ellos eran los que en ese entonces, pues eran los que se veneraban o los que de alguna manera entendían todo este ritual. Y bueno, la concepción del más allá pues no era única, existían otros diferentes destinos como el Tlalocan, Tlalocan, que era como un paraíso de abundancia, o el Mictlán, al que ya mencioné ahorita, ¿no? Donde se llegaban después de un viaje de 4 años de un lugar a otro. Y entonces empezaban con el tema de las ofrendas que se colocaban a los difuntos. Ahí pues obviamente se incluían alimentos, agua y algunas veces, o en la mayoría de las veces, empezaron a incluir ya elementos de la naturaleza para guiar y honrar a estas almas. Entonces ahí comienza esta historia, ¿no? Del uso de las plantas o el camino de los olores que empezaron a generar estas culturas. Y bueno, imaginen que pues hay un alma que quiere regresar a casa después de un largo viaje, es decir, desde que murió hasta después de un año, y pues necesita una guía. Y en este caso, las plantas asumen el papel de guías, ¿sí? Sobre todo la planta, el cempasúchil, que es como el sol que guía a los muertos, y es una de las flores más socorridas, o es la flor estrella, ¿no? Por así llamarla, y su nombre proviene del náhuatl, que significa 20 flores, o flor de 20 pétalos. Su color es naranja intenso y algunos tonos ya ahorita amarillos que aparece, pero bueno, normalmente es naranja intenso con un aroma muy peculiar. Y bueno, son como brújulas para las almas, porque con ese aroma y ese color, pues así como que son las señales, ¿no? En el simbolismo de los mexicas lo asociaban con el sol, de ahí su nombre. Y se creía que sus pétalos guardaban el calor y la luz del astro rey. Por eso hoy en día se deshojan para crear caminos desde la calle hasta la ofrenda, ya que con esto se pretende iluminar el regreso de los seres queridos y es como decirles por aquí, pásenle. Y bueno, dato curioso, en algunos pueblos también la gente evitaba oler el cempasúchil de frente, pues se dice que al hacerlo te roba el alma.
Y no sabía esto y lo acabo de hacer, así que espero que no, que mi alma ande por ahí donde debe de estar. Y bueno, para algunas personas les trae malos recuerdos, ¿no? Por el tema de que pues obviamente recuerdan a sus difuntos y prefieren mejor no recibir o percibir este aroma. Y bueno, también está la flor del terciopelo, que tiene unos tonos morados, rojos y borgoña. Y esta flor complementa al cempasúchil. Tiene un simbolismo su color, ya que representa el luto y la solemnidad. Y en el lenguaje de las flores, en el tema de la ofrenda, el naranja del cempasúchil es la alegría de la llegada y el morado del terciopelo es el respeto y la tristeza de la partida. Y ya juntos pues crean ahí un equilibrio entre la celebración y la reverencia, ¿no? También está el copal, que es con el que se purifica y se comunica también. Y antes de que existieran ahora sí que los aerosoles o los sprays aromatizantes, pues estaba el copal. Entonces, pues este era el que, más bien esta resina que proviene de un árbol, al quemarse en un saumero de barro, pues produce un humo blanco, denso y con un color dulce e inconfundible, ¿no? Que también tiene otro sentido y propósito ya en la iglesia, pero inicialmente aquí se utilizaba para eso, para aromatizar. Y su símbolo principalmente en las culturas prehispánicas es que el humo del copal purifica, es un elemento de purificación, limpiaba el espacio de malas energías y lo más importante, pues que actuaba como un mensajero, ya que las plegarias y los buenos deseos de los vivos se elevaba al cielo con el humo para que los muertos lo recibieran y bueno, esta era como la llamada espiritual que anunciaba su altar para decirles, bueno, pues ya está listo, así que cuando gustes. También están otros aspectos como el maíz y la calabaza, que después, bueno, ya también se integran en el pan de muerto, pero bueno, eso ya no es una planta ni nada, sino hablemos de las calabazas y bueno, también se colocan porque pues también son de temporada, de alguna manera, y pues se consideraba un manjar, ¿no? Entonces estas plantas, como base de la alimentación mesoamericana, simbolizaban la provisión y el sustento que la tierra le daba a sus hijos. Entonces lo incluían porque más allá de la muerte, pues también estaban simbolizados. Y los animales como guías o compañeros del más allá, pues también tenían un lugar muy, muy especial y también era como una representación del lujo de la tradición, ¿no? Con sus roles épicos. Por ejemplo, el Xoloescuincle, que era el fiel guía del Mictlán, este perro ancestral de apariencia casi mística por su falta de pelo, era considerado un animal sagrado o es considerado un animal sagrado. Digamos que él viene su nombre de Xolotl o dios del ocaso y de los espíritus. Squinkly, que es perro. Entonces, pues bueno, ahí está su combinación del nombre. Y se cree que cuando una persona moría, un Xoloescuincle era quien lo guiaba a través del peligroso río Apanohuaya en el Mictlán, que es el río que tenía que atravesar y que más o menos se tardaban ahí algunos días en atravesarlo. Y había una prueba, el perro solo ayudaba a aquellos que en vida habían sido buenos con los animales. O sea que si no habían sido buenos, pues ahí los dejaba a su aventura, ¿no? A su fortuna. Y simplemente los ignoraba y no los ayudaba. Entonces, bueno, pues era muy común ver figuras de personas con perros o de ver perros en las ofrendas para representar a este compañero, ¿no? De viaje final. También están las mariposas monarca. Esto es digamos que se representa como un fenómeno muy hermoso y simbólico, porque cada año millones de mariposas pues van a los bosques de Michoacán o en el Estado de México, y a finales de octubre y principios de noviembre coinciden con el Día de Muertos. Entonces el simbolismo de estas mariposas, según los purépechas, que eran los habitantes originales de Michoacán, creían que esta mariposa eran las almas de los guerreros y antepasados que regresaban a visitarlos. Pues veían en el cielo lleno de estas frágiles criaturas, pero resistentes viajeros, ¿no? Entonces era como una festividad de alguna manera, pero también confirmaban el ciclo de la tradición.
También otros animales integrados son los ajolotes y los quetzales, que también son muy comunes en las ofrendas ya más urbanas, y en algunas regiones el ajolote, que es un anfibio endémico de Xochimilco, se representa como un animal del inframundo por su habilidad de regenerarse, simbolizando la vida que persiste. Y el quetzal, con su plumaje verde esmeralda, era una ave sagrada que representaba la vida y la luz. Entonces también pues se integran de alguna manera, perdón, incluso como alebrijes, no tanto como las figuras normales, sino un poco más distorsionadas y fantasiosas, ¿no? Entonces estos animales se integran y bueno, parte de esos lugares de la festividad donde se conserva todavía la tradición, pues está obviamente Michoacán, especialmente en Pátzcuaro y la isla de Janitzio. Y bueno, pues ahí se genera la noche del 1 de noviembre, pues toda una velación, ¿no?, de la Noche de Muertos. En Mixquic, en Ciudad de México, también está el Pueblo de la Muerte, y es otro pueblo famoso por ese tipo de festividades. Y obviamente Xochimilco en la Ciudad de México. Ahí lo voy a dejar un poquito para que si quieren continuar hablando de los animales, porque luego ya viene un poquito más de la tradición, pero respecto a si hay algún animal que no hable o que se quiera complementar. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Rodrigo, ¿qué nos complementas por ahí? Bueno, con riesgo de parecer repetitivo, la manera de percibir el tiempo por los antiguos nativos de América es distinto de la idea europea respecto al mismo, mientras que los europeos en general nos han traído una versión lineal de la historia y del tiempo. Las culturas nativas de América la consideraban más bien una situación cíclica. Así que, siguiendo los ciclos de la naturaleza y específicamente el ciclo agrícola, que coincide con las estaciones del año, en esta ocasión corresponden a los ritos o rituales que tienen que ver con la retirada de las cosechas. En otras palabras, básicamente se está marcando el fin del periodo de cosecha en el ciclo natural del agua. Normalmente entre cambio de cada estación, o sea, en los equinoccios y los solsticios, se puede percibir un cambio significativo de acuerdo a las latitudes y longitudes donde nos toca vivir, para diferenciar lo que es primavera, verano, otoño e invierno. Últimamente, como las situaciones del clima, ya sean naturales o provocadas, de repente es un poco más complicado. Pero en general, en el ciclo agrícola se manejaba estas divisiones. Y lo primero que podemos notar, por ejemplo, es el cambio de coloración. Las frutas, verduras y algunas de las flores de esta temporada tienden a mostrar colores diferentes a las frutas, verduras y flores de temporadas de primavera o de verano. Específicamente el color naranja y el morado son muy representativos de la época. Podemos pensar en la flor de cempasúchil, que como dijo Ricardo, es naranja. Podemos pensar en la mandarina, que se empieza ya como se dice, cosechar. Podemos pensar en la calabaza, que bueno, también tiene su significación y que en algún momento ciertas costumbres irlandesas, pero en Norteamérica, hicieron que las empezaran a grabar. Pero este color naranja básicamente se debe a la cantidad de luz que ahora empieza a hacer falta. En otras palabras, gracias a la precesión de los equinoccios, de repente la luz solar ya no llega con la misma intensidad. Y entonces las plantas tienen que empezar a hacer modificaciones genéticas adaptativas para poder captarla. Y una de las más características es la aparición de cantidades ligeramente mayores de betacaroteno, que entre otras cosas ayuda a captar precisamente la luz solar para el proceso de la fotosíntesis. Entonces, este color naranja básicamente es una adaptación a una menor cantidad de luz, y que este color naranja ayuda a que se siga produciendo la famosa melatonina, que entre otras cosas produce la coloración, tanto de los seres vivos en general, ¿no? Ok. Si nos vamos sobre esa base y ese presupuesto, tenemos que entonces hablar que en el ciclo calendárico estamos hablando de la temporada donde se deja de cosechar y se empieza a acumular.
porque viene la temporada difícil del año, que vendría a ser el invierno. Por tanto, los mitos que tienen que ver con la situación del otoño tienen que ver con el fin de la vida, o sea, la cosecha. Ya viviste, ya naciste, ya creciste, ya te reprodujiste, ahora lo que te toca es morir. Morir no en el sentido real de la palabra, por lo menos no para la mayor parte de las personas o animales o plantas, pero sí para la situación de decir necesitas morir para renacer. Por eso es en diferentes culturas, no solamente en los pueblos prehispánicos de México o los celtas, que son los que se aventaron la situación del Samhain, es la temporada donde se llevaban a cabo las celebraciones. Hoy día, por ejemplo, una de las celebraciones típicas modernizadas es el Oktoberfest en Alemania. Es la feria donde, entre otras cosas, pulula el consumo de cerveza. ¿Por qué? Porque es el tiempo de auge, el tiempo de prosperidad, el tiempo donde lo que ya sembraste ya lo puedes cosechar. Y hay un montón de culturas a lo largo de todo el mundo que celebran este tipo de cosas. En ese sentido, en la práctica ritual y en la mística de los pueblos prehispánicos, este proceso de muerte en general tiene una connotación diferente a lo que vendría a ser la muerte para otras miradas u otras culturas, mientras que para otras culturas es el fin de una etapa, para la nuestra es solamente un paso más. Por ello, la situación de los altares y de la visita de los parientes, como mencionaba Ricardo, la visita de las mariposas monarca, de alguna manera, el tenerles listo el plato, el tenerles listo lo que les gustaba, es decir, a ver, nosotros estamos aquí para que ustedes allá puedan descansar, ustedes están allá para que nosotros podamos vivir. Y tenemos en estos periodos de puerta o de ventana para poder convivir. Básicamente cualquier cambio de estación es una puerta para la mirada mística del ciclo así estructurado. Entonces no es la única temporada del año donde se puede apreciar la reverencia de los ancestros, pero qué mayor reverencia a los ancestros podemos hacer que el poder decir hemos cosechado lo suficiente, vamos a continuar con vida gracias a lo que podamos cosechar y almacenar, y por lo tanto agradezco a ustedes porque estoy yo, y a la hora de que yo estoy, puedo continuar con su estirpe, con su linaje o con el nombre que se quiera. Entonces, tanto las frutas como las flores, como las verduras, como las prácticas y tradiciones tienen mucho que ver con esto, con la situación de decir, estoy cambiando y dándole la bienvenida al pasado porque me estoy preparando para el futuro. Si lo manejamos de esa manera, pues hay un montón de animales, por ejemplo, que están relacionados con ello. El colibrí, en una de sus tantas facetas, el Xoloscuincle, que como mencionaban era el que ayudaba, como en la cultura griega a Caronte para cruzar el río de las almas, acá vendría a ser el Xoloscuincle el que se encarga de hacer este tipo de cosas. Hay un montón de elementos, pues, que sirven como guía, como trayecto, como ofrenda, de cualquier cosa que se pueda relacionar. También lo dejo por aquí. Supongo que va a haber mucha más información interesante. Muchas gracias, muy bien. Y para los que están por ahí conectados, ahí está desde hace rato, Lili Montes, le mandamos un saludo, dice ella, aquí pidiendo mi calaverita. Ah, qué caray. No, estas calaveritas, si quieren ahorita lo comentan después, pues son como las bombas yucatecas, nada más que de temas, de esta época, ¿no? De la muerte. Julio, ¿tú qué nos cuentas? Sí, nada más, bueno, para comprender un poquito de lo que hablaba Rodrigo acerca de la cultura de aquí de lo que fue todo lo que es conocido como Mesoamérica, ¿no? Y no tan solo aquí, porque también, o sea, hay, como mencionó también a los celtas y en otras partes del mundo era más o menos el mismo tipo de ritual o ceremonia al final de las cosechas.
pero lo que mencionaba también Ricardo acerca de las mariposas, ¿no? De ser uno de los animales usados para representar este Día de los Muertos, y es porque pues la mariposa es considerada como el símbolo ya sea del alma, del espíritu o de la reencarnación, y que también es conocida como ese símbolo de transformación, que si vemos en las cosas naturales es la misma analogía que estaba usando Rodrigo acerca de la cosecha, ¿no? Ese ciclo de haber brotado, haber crecido, haber sido cosechada, esa vendría a ser la muerte, pero esperando un nuevo reinicio. Y por eso hablaba de comprender la cultura mesoamericana antigua, ¿no? Porque en la antigua Mesoamérica, el nombre que ahorita no recuerdo, la palabra náhuatl para referirse a un cementerio, significaba el sembradero de hombres. Es como si ellos comprendían que de esa misma forma natural, como las plantas y todo, tiene un ciclo y se regenera y vuelve a pasar por ese ciclo. Ellos, por eso es que de ahí viene también el enterrar a los muertos, porque era como la misma analogía de sembrar esa semilla, que la semilla se introduce en la tierra, esta semilla renace y cursa su ciclo y vuelve a perecer, no es como si fuera un ciclo eterno entre la vida, muerte y reencarnaciones. Por eso es que son tan importantes estos símbolos, ¿no? También con referencia a los animales, pues el más conocido de Mesoamérica es el Xoloitzcuintle, que también en la cultura que se desarrolló por allá en lo que conocemos ahora como Egipto, también nos damos cuenta que tenían un paralelismo en esa creencia de que los perros, los caninos eran los acompañantes o ideales para ir a este mundo de los muertos, porque en Egipto se tiene el dios Anubis, ¿no? Que por ahí se dice que es la representación de un chacal, que por ahí en otras teorías locas o de personas que han investigado mucho, ellos asocian que no es un chacal, sino que es la misma representación del Xoloitzcuintle, simplemente que fue la misma cultura que fue para otros lados. Ahí pues cada quien pensará lo que quiera. Entonces vemos que hay este paralelismo también en diferentes partes del mundo acerca de este compañero de viaje, ¿no? Hacia el inframundo, que hay en lo que es toda la tradición oral o lo que se conoce todavía acerca del Mictlán, pues este Xoloitzcuintle, este perro, era precisamente el que ayudaba a ese espíritu, a esa alma, a cruzar ese famoso río, ¿no? En donde pues se puede interpretar como ahí es donde se cambia de la dimensión de la vida y entras al reino del Mictlán, que también ahí en ese reino del Mictlán, ese inframundo, no simplemente llegas ahí a una tortura o a estar ahí nada más, sino que más bien es el paso de experiencias, pero ya en esa otra vida, en donde te va preparando para una nueva reencarnación, que sabemos que tiene los 9 niveles del Mictlán o del Xibalbá, como se conocía por parte de los mayas. Tiene estos 9 niveles que tienes que pasar al morir, y ya cuando pasas esos 9 niveles, entonces sí llegas a lo que es el Mictlán, que ya donde se cruza ese puente, se llega a subir la escalera, y ahí es donde esas almas o espíritus esperan su tiempo, su oportunidad para volver a regresarnos, así como lo que hace la mariposa en su vuelo, ¿no? Que tienen esa fuerza también para poder ir desde un lado muy, muy alejado hasta otro, y que pues al ser unos animales considerando diminutos, ¿no? Que
no son muy grandes y cómo pues pueden llegar desde unas partes muy alejadas hasta otras, simplemente para lo mismo que es el concepto de todo, para llegar a reproducirse y a continuar con ese ciclo, que es lo que yo creo que está más que nada plasmado en todas estas festividades conocidas. Sí, muy bien. Bueno, pues agregando, ¿no? De lo poquito que no se ha dicho, les voy a comentar algunas cosas que me parecieron interesantes. Por acá investigué yo con la computadora, cuando busqué las plantas, pues sí salió el cempasúchil, que ya comentaron, pero comentan ahí que para el Día de Muertos, para los niños, es el cempasúchil blanco. Y yo me quedé, caray, nunca he visto cempasúchil blanco. Y me quedo pensando, no sé si alguno de ustedes sepa, y digo, ¿acaso será que el cempasúchil blanco es el crisantemo? Porque vemos la figura, yo siempre los que conozco pues son naranjas, ¿no? O amarillos. Y lo único que veo parecido a un cempasúchil, pues creo que son los crisantemos. Entonces, si alguien me dice, o si después encuentro de que sí, el crisantemo es el cempasúchil blanco, caray, pues va a ser una sorpresa, ¿no? Digo, mira, más vale tarde que nunca. Otras cosas que encontré que supuestamente se usan en esta época, en esas festividades, es la flor de Jamaica, para hacer agua de Jamaica, ¿no? Ok, y algo que no esperaba, por acá dice que también la jícama es mañana en la versión editada, es un tubérculo, ¿no? Es una raíz, tiene una, como digamos, como una pielecita café muy, muy delgada, la pelas muy fácil, hasta con las uñas se la puedes quitar, y luego ya queda blanca, ¿no? Y está muy rica, es muy, muy jugosa. Entonces dice la jícama, el camote. De los camotes sí hay muchas, muchas variedades, ¿no? Yo por lo menos conozco 3, no sé cómo se llama cada uno, pero he visto diferentes tipos de camotes, el tejocote y la guayaba. Dice que también se usa, ¿no? Para estas festividades. Bueno, ¿qué más? De los animales. A ver, de los que no se hayan mencionado, por acá menciona del Día de Muertos, ya mencionaron al Xoloscuincle, la lechuza, dice mensajera de la muerte y la noche, ok, murciélago, oscuridad y el inframundo asociado a la noche, los poderes ocultos, ok, araña, dice, significa sacrificio y también es portadora de mensajes del más allá, supuestamente. El escorpión, dice, veneno y muerte repentina, en el altar de los animales evoca la oscuridad y el sacrificio. El gato, dice, compañía en la vida y el más allá. En ofrendas modernas para mascotas simboliza el afecto y recuerdos personales. Y los alebrijes, ¿no? Que son seres inventados, ¿no? Así como que lo que se te ocurra, puedes combinar un insecto con un mamífero con un pez con un insecto, ¿no? Y los alebrijes, que por cierto, en los alebrijes, pues yo esos los conozco por la cultura mexicana, sobre todo lo asocio con cultura de la Ciudad de México, ¿no? Si no es así, ahorita me corrige. Y pues, incluso por aquí me salió el nombre de una persona, pero no lo encuentro, como que él fue el inventor de los alebrijes y dije, caray, no sabía que se le atribuían a una persona, ¿no? Bueno, eso rápidamente de lo del Día de Muertos. De lo del Halloween, allá va, más denme unos segundos. Ahí está. Ok. Bueno, ahí como la cosa es más loca, ¿no? Porque viene desde los celtas, la religión católica, el norte de Europa y todo eso, y muchas cosas imaginarias, otras más oscuras, ¿no? Pero otras más imaginarias, ahí dice perro zombie, y anda pues, ahí dice cujo, como el de la película, ¿no? Ok. Luego, el gato de Salem,
Ok, dice gato parlante, o sea, el gato que habla. Murciélago de Drácula. Y digo, anda pues, o sea, como que es la mascota, ¿no? Como el perico de los piratas. Ok. Dice, el cuervo, el animal, ¿no? Negro. Y dice, y araña gigante, así como la del Señor de los Anillos, esas salen, ¿no? Y dice, el gato, pero gato negro. Ok. También viene la araña, también viene la serpiente, el lobo, el hombre lobo, el vampiro y el fantasma animal. O no sé si quisieron decir más bien animales fantasma. Ahora, me llama la atención que todos estos animales, el gato, el búho, la araña, ¿no? El lobo, el vampiro, el murciélago, el cuervo y la serpiente, pues son los mismos animales de la mitología egipcia, ¿no? Y de repente dices, pues como que ahí entre los mayas y ellos había muchas cosas en común. Y por último, para pasarle el micrófono otra vez a Ricardo, ahorita precisamente los niños andan pidiendo Halloween allá afuera en las calles, ¿no? Aquí en Jalisco, en Guadalajara y en Zapopan. Obviamente va a haber diferencias con el norte de México o con Estados Unidos. El año pasado a mí me comentaba Lili, Montes, que allá en San Luis Potosí festejaban mucho más el Halloween. A mí me sorprendió porque de donde está Jalisco a donde está Estados Unidos, San Luis Potosí está como a la mitad. Entonces, que allá pese más, digamos, la cultura norteamericana que la mexicana, digo, ánimo muchachos, no se dejen. De hecho, inclusive aquí, a pesar de que hoy se festeja el Halloween aquí en Jalisco es algo más comercial, más de niños y más de adolescentes, ¿sí? Los que ya estamos más maduros le entramos al quite, pero también para que se diviertan los niños o por convivir con tus hijos o con la muchachada, como dirían algunos, ¿no? Pero es algo así como recordar la niñez y pues descuentos aparentes en todas las plazas, ¿no? Lo que serían los malls allá en Estados Unidos, descuentos para que compres lo que no necesitas y te endeudes muy bien en estas fechas, ¿no? Pero manda más acá, o por lo menos es mi apreciación aquí en Jalisco, el Día de Muertos. ¿Por qué? Porque hasta en el día de Halloween, que es hoy, si ustedes van a ver, digamos, los altares que ponen o los disfraces de Halloween, el que más se ve es el de la Catrina o la calavera o la calavera en hombre, ¿no? El Catrín, por decirlo así. Y bueno, pues el domingo voy a ir a grabar ahí algunos panteones para que vean otra vez cómo se llena, ¿no? A ver si otra vez me toca mariachi y toda la cosa. Pero bueno, así está la cosa. Y para todos los que hayan comprado flores de cempasúchil para hoy o para pasado mañana, que es el Día de Muertos, creo que esas flores creo que duran como una semana o 5 días, algo así. Si después de esa fecha normalmente la gente las tira, ¿no? Así a la basura como van. Si usted quiere hacer algo con eso y le da pena tirarlas, todos los roedores, en especial los conejos, lo digo porque aquí tenemos uno en la casa, les encanta la flor de cempasúchil. Sí, de hecho en esos días yo me paseo por la calle y donde veo ahí en la basura yo recojo las flores, se los aviento acá a la coneja y yo creo que si por ella fuera, se comía unas 8 flores diarias, tranquilamente, ¿no? Entonces, para los que no hayan qué hacer y que por ahí tienen un roedor, un cuyo, un hámster o algo que se le parezca, en los conejos lo tengo comprobadísimo, ¿no? Pero en los otros roedores yo quiero pensar que también es un festín para ellos. Entonces pueden hacer eso con las flores, ¿no? Para que tengan un doble fin. Primero, pues para que se comuniquen con los espíritus, con los ancestros y ya después que se lo coma el conejo. Y ya después, ya si ustedes quieren comerse el conejo, pues adelante, ¿no? Adelante, Ricardo. Espero que no esté el conejo ahí escuchando. Sí. Sin decir, por eso me están alimentando bien. Ándale. Ok, no, pues muy bien. No sabía eso de que se las comían. Sí. Ok, pues bueno, vamos a continuar. Y bueno, pues
ya hablaste de la flor esta del cempasúchil blanco, que le llaman la nube. Es una de las flores también, bueno, no sé si la han visto, pero es mucho más chiquita, son florecitas pequeñas, esponjosas, o sea, como el cempasúchil, pero en pequeño y blancas. Y ellas pues representan la pureza, el cielo, digamos que esa ternura, y les ayuda para adornar y aligerar el ambiente, creando así como un ambiente pues más puro para cuando llegan las almas. Está la flor de niño, que le llaman el muerto, que es una flor amarilla pequeña con un centro oscuro, que también le hemos visto que la utilizan para cuando hacen flores, arreglos de flores, ahí la ponen como parte del adorno, pero más bien como de acompañamiento, no como la principal. Y bueno, esa significa que, bueno, pues no sería más, el nombre más directo, es una flor que se asocia directamente con el luto de los niños y se ofrenda con tal propósito, ¿no? Para que ellos puedan guiarse a través de su aroma. Y luego está la gladiola o espada de San Miguel, que es una flor alta de pétalos grandes que se ensambla como en una espiga. Y esto, bueno, pues también su forma vertical y su fortaleza simboliza el camino de ascenso y la conexión entre la tierra y el cielo. Y digamos que es como una escalera floral que ayuda a las almas a elevarse y llegar a ese altar. Y entre otros animales, que algunos que ya mencionaste, voy a tratar de no volverlos a mencionar. Pues ya hablamos del cholo, del perro, las luciérnagas también, es otro de los elementos ahí que se asocian, sobre todo esto ya más a campo abierto, ¿no? Porque generalmente, sí, ya últimamente no he visto, pero sí había muchas anteriormente, y hay algunos que se las colocan físicamente, que pues es casi imposible andar agarrando, pero sí se puede, yo las he agarrado. Uh-huh. Y bueno, aparece sobre todo en las noches de octubre, ¿no? Y noviembre. Y son muy significativas, depende del lugar donde se encuentren, no, obviamente no las van a encontrar en la ciudad. Y pues obviamente dan esa luz así muy titilante, como símbolo de esperanza y de la presencia sutil de los seres queridos, ¿no? Entonces, pues bueno. También otros elementos, tú mencionaste frutos. Yo voy a mencionar, digamos que algunos elementos que a lo mejor no, como por ejemplo el agua, ¿no? El agua es uno de los elementos muy cruciales y simbolizan también la pureza, siempre están ahí junto a alguna otra bebida, pero por lo general está el vaso de agua que es como la purificación, ¿no? La parte donde también se dice que llegan y se refrescan para cuando ya llegaron y cruzaron ese umbral. También está la sal, que tiene un significado de purificación y conservación, y se coloca en un pequeño plato formando una cruz y ayuda a que el alma no se corrompa en su viaje de ida y de vuelta. Y también esto permite simbolizar la continuidad de la vida y de la sabiduría. Ya entrándole un poquito más a la comida, pues está el mole, los tamales y la fruta. Esto pues ya es obviamente el tema de los gustos culposos de los difuntos y representa la abundancia en la tierra, ¿no? Sí. El mole con sus docenas de ingredientes es un platillo muy festivo por excelencia. Y las frutas, como mencionaste y mencionó Rodrigo también, pues la mandarina, la guayaba, que luego también son frutos muy de temporada, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya es como un significado de la dulzura que tiene la vida y la generosidad de la naturaleza y que obviamente pues se recibe, ¿no? en la tierra. Otro de las bebidas está el atole, el chocolate, que también son bebidas calientes que ayudan con el consuelo. Brindan también un simbolismo del calor del hogar. La hospitalidad, representan la hospitalidad y el amor familiar. Y se ofrece pues al ser querido que le gustaba mucho ese tipo de bebida, ¿no? Está también el pulque o la cerveza, que esto pues ya dice que es más para los adultos, pero pues obviamente ahí se manifiestan estas bebidas para ofrecérselas a los difuntos y también recordar esos momentos, llegar y que se refresquen a tomarlas. Y otras de las situaciones son los objetos personales, ¿no? También que se utilizan como símbolos, uh-huh. Que ya no tienen nada que ver con las plantas y los animales, pero que también son parte de esa simbología.
y se utilizan, digamos que para darles un mensaje, ¿no? De que te seguimos recordando y bueno, pues aquí está lo que te gustaba, lo que amabas o lo que le gustaba utilizar de esas prendas. Bien, pues ahí lo dejo para continuar con los demás. Muy bien. Bueno, pues prepárate, Rodrigo. Antes de darle el micrófono a Rodrigo, ya encontré el nombre que les decía que no conocía. Pedro Linares López. Nació en la Ciudad de México en 1906 y murió en 1992. Dice que es el creador de los alebrijes. O sea que no es algo así, digamos, de los mayas, de los aztecas, sino que los inventó este señor. O sea que es un invento del siglo XX, ¿no? Dice que él trabajaba haciendo figuras de cartón, así como adornos de las piñatas, y que trabajó ayudándole a Diego Rivera, Frida Kahlo, en esculturas, en la Academia de San Carlos, y pues que supuestamente se le atribuye como el creador del concepto de los alebrijes. Ahora sí, adelante, Rodrigo. Nada más para complementar lo que estás diciendo, este señor de repente se enfermó y tuvo una fiebre muy alta, y dentro de la fiebre alta tuvo delirios, y en los delirios es donde empezó a visualizar pues todas estas figuras híbridas, como dijiste tú, insectos con mamíferos con reptiles, etcétera, y que todos gritaban alebrije. Entonces a partir de ahí es que surge esta situación y tradición que se ha vuelto el alebrije. Y si bien es una tradición de la Ciudad de México, en Oaxaca tienen unas fábricas de alebrijes impresionantes, algunas de ellas muy bonitas, muy elaboradas, incluso algunas de ellas no te permiten fotografiarlas para evitar la piratería, pero son piezas ¿cómo se dice?, de arte muy significativas. Bueno, continuando con el paralelismo entre Halloween o fiesta de Samhain y el Día de Muertos, tenemos que hacer que tienen elementos en común. Por ejemplo, los dos hablan de muerte. En los celtas se acostumbraban pensar que en estas fechas se rompía el velo y que los seres espirituales, nuestros ancestros o los antepasados, venían y visitaban la tierra. Sin embargo, ellos consideraban que esta situación era una situación negativa, porque estos espíritus podían poseer a los vivos. Entonces tenían la costumbre de bañarse en cenizas, embarrarse carbón o tierra, ponerse algunos atributos no humanos, como por ejemplo cuernos, y básicamente lo que estaban haciendo es trataban de ahuyentar a los seres espirituales para que no tocaran a los seres vivos. Y regreso, es una visión del mundo, una cosmovisión del mundo completamente diferente. Mientras que el Día de Muertos es al revés. Vienen los ancestros, hay que honrarlos, vienen los ancestros, hay que convivir con ellos. En la comunidad maya no se celebra el Día de Muertos. Bueno, sí se celebra, pero tienen su propio nombre. Si no recuerdo mal, la festividad se llama Hanal Pixán, que es muy parecido. Y ellos acostumbran, por ejemplo, ir en estas fechas a los cementerios, desenterrar a sus muertos, sacar los huesitos, limpiar la tumba como parte de referencia y reverencia hacia los antepasados. Entonces, bueno, un primer paralelismo, la muerte. Una primera diferencia, unos le temían y por eso la fiesta del Halloween es disfrazarse de cosas normalmente negativas o feas o algo por el estilo. Con los animales es exactamente lo mismo. Mientras que para las culturas precolombinas acá en América, el animal era el acompañante, el animal era el guía, el animal era el que te indicaba o te ponía la prueba para que pudieras superarla para continuar en el proceso. Allá los animales estaban relacionados con las brujas. Volvemos a meter con la cuestión de las brujas. La situación es que de repente, mientras que acá los animales son mensajeros, son una comunicación entre el mundo de los vivos y los muertos, allá los animales eran los acompañantes de gente que se supone que se dedicaba a hacer el mal. Y esta visión de que se dedicaba a hacer el mal, obviamente es la visión del cristianismo sobre las costumbres paganas. Por otro lado, la visión que tenemos normalmente del demonio, tal como nos los enseñaron en la tradición judío-cristiana, es una figura de un ser que tiene cuernos. Bueno, los cuernos, el toro,
representaba la abundancia y otra vez es el periodo donde se cosecha, por lo tanto, el rendirle culto a Cernunos, que es el dios que tiene cuernos, pasó a convertirse en rendirle honor al diablo, ¿no? O sea, al Lucifer, al Satanás o al demonio que quieras llamarle, porque obviamente esa era la representación cristiana. Pero es lo mismo, el gato negro, por ejemplo, era considerado el familiar. El familiar es un animal que es poseído por un espíritu o un demonio y que ayudaba a los brujos y brujas en sus preparaciones diarias. Era su guardián, era su protector. Hablaban de que algunos brujos y brujas tenían la capacidad de convertirse en animales, especialmente y específicamente en gatos, y particularmente en gatos negros. Entonces, aquí ya no estamos hablando tanto como de la comunicación de los ancestros, de seres a los que esperas, sino que al contrario, son los que te van a mal aconsejar o te van a cuidar o te van a avisar en caso de un ataque. La araña, la serpiente y todas estas figuras que mencionaste, el hombre lobo y toda la mitología correspondiente a los críptidos o animales así fantásticos, tiene que ver precisamente con este temor a la muerte, mientras acá es una aceptación de la muerte para una continuación de la vida en otro proceso, en otro lugar, ¿no? Y entonces, vamos de nuevo, acá, insisto, de repente en el sureste te encuentras en estas fechas a gente que anda escarbando en las tumbas, que está abriendo las criptas, que está sacando los huesitos, que las limpian, que las sacuden, que sacuden los huesos, los dejan en buen estado, mientras allá era no te acerques. Con el tiempo, esta tradición celta del Samhain, de la celebración de la muerte gracias a la cosecha, pues pasó a los irlandeses, y cuando se hizo la colonización de América, los irlandeses pasaron a Estados Unidos y empezaron a cambiar. Y aquí es otra vez hacer la referencia a la calabaza. Originalmente en Irlanda y en Europa occidental, no se le daba forma a las calabazas, se le daba forma a los nabos. ¿Por qué? Pues porque era la verdura que tenía a la mano. Pero habiendo calabazas grandes, importantes, siendo fáciles de moldear y ¿cómo se llama? De poder presentar en su interior, sacándoles una buena parte de la pulpa, pues se convirtió en la cuestión de la calabaza, que como dijera Franco Escamilla, y espero que no se cobren los comerciales, pues de repente te das cuenta del nivel social de la persona que está pidiendo dinero, ¿no? O sea, los niños ricos traen su calabacita de plástico, los niños pobres traen su bolsita de plástico, o sea, pero ya no es con forma de calabaza. Entonces, esto de las verduras, esto de las frutas, esto de todo lo que de alguna manera está representando estas festividades, tiene precisamente que ver con el momento y el proceso histórico que tenemos. Si nos vamos pues a los mitos humanos, a los mitos artúricos, por ejemplo, este es el proceso donde cae la enfermedad sobre Arturo. Este es el momento de la muerte del héroe. Este es el momento de la muerte de Segismundo. Este es el momento donde de alguna manera el héroe tiene que caer para más tarde resucitar y levantarse, ¿sí? Y todo eso está representado. Pero sí, hay que hacer mucho la distinción entre la visión negativa acerca de la muerte y la visión cíclica que tenemos de estos lados, porque a nosotros los mexicanos nos acusan de que nos reímos de la muerte. Nos reímos de todo en general, ¿no? Pero nos reímos de la muerte porque decimos, es un paso más y lo tenemos que dar, no hay para dónde hacerse, pero lo tenemos que dar para poder resurgir. Aquí la dejo. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. ¿Sí? ¿Cómo ves, Julio? Sí, no, ahí lo que comentaba a Rodrigo, vemos la diferencia de lo que es la tradición del Día de los Muertos, que ahí pues se ve que es una remembranza, ¿no? de los seres queridos que ya fallecieron, y lo que es el Halloween, ¿no? Que pues allá en México se le dice la noche de brujas. Uh-huh. Es como si fuera algo totalmente diferente que quiere ser disfrazado bajo lo mismo. Hay muchas personas que hablan del día del Halloween como un día especial del año donde ocurren estas aperturas de portales,
que no serían precisamente tus seres queridos que ya fallecieron los que regresaran, ¿no? Sino que serían entidades como se representan en tiempos modernos, ¿no? Como entidades diabólicas, demoníacas, que en ese día específico o en esa noche es cuando tienen el acceso energético a nuestra dimensión. Entonces ahí pues hay que ver lo que andamos ahí celebrando, ¿no? Cada quien en sus creencias y en lo que piensen, en la forma que estén acostumbrados, pero pues hay que ver lo que celebramos por ahí, para no andar cayendo ahí en ritos o extracciones energéticas a nuestras personas. Sí, aunque fíjate, acá los mexicanos somos buenos para revolver todo con todo, ¿no? Yo hace rato tenía un compromiso, más o menos como a unos 4 kilómetros de aquí, tanteo, a lo mejor es más, pero se me hace que no, y me vine caminando, ¿no? Para llegar aquí, y en esos 4 kilómetros había pedazos donde eran zonas donde hay empresas, ¿no? Digamos que son lugares industriales, pero donde había casas, pues ya estaban los niños pidiendo Halloween, ¿no? Porque les digo que acá es como un festejo para los niños y adolescentes, y más que disfrazarse, digo, sí hay, ¿no? Pero la gente grande más bien es la que a lo mejor se disfraza del vampiro, de Frankenstein, del hombre lobo, pero es más común la Catrina, el Catrín, la calavera, ¿no? Hasta vestido de charro, con cara de calavera. O sea, acá puede más lo mexicano. Y ya le revolvieron todo tipo de caricaturas y seres imaginarios, ¿no? Ves a Batman, Superman, ahorita que venía para acá me llamó la atención el Chapulín Colorado, ¿no? Estaba un chavo como de unos 22 años disfrazado del Chapulín Colorado. Dije, órale, todavía lo festejan, ¿no? Está bien, vi al Chapulín Colorado, y aquí afuera de mi casa iban varios así pintados como de calaveras principalmente, es lo que más se ve, pintura blanca, ¿no? Con calaveras de hombres y de mujeres, y había un Pikachu, ¿no? Que es de los, ¿cómo se llama? De los Pokémones, ¿no? Entonces, ya son más los seres, digamos, de historietas, de caricaturas, o sea, dominan más los seres fantásticos de caricaturas y las catrinas, las calaveras, los catrines, que los seres, digamos, del bajo astral y las brujas y todo eso son los menos, ¿sí? O sea, la chaviza está dura. Al rato vamos a ver disfraces de Bad Bunny y cosas así, quién sabe, ¿no? Pero sí, sale, o sea, todo se vale. Vi también al jorobado de Notre Dame y no, 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 no. Hagan de cuenta, es un carnaval sin música. ¿No? ¿O cómo ves, Ricardo, Rodrigo? Bueno, un comentario que puedo hacer es que voy de nuevo, que cada vez que hay un cambio de estación y que lo detectaban, o sea, cuando podían observar los equinoccios y los solsticios, eran temporadas mágicas en la fecha que ahora reconocemos como el Día de San Juan, que es básicamente el cambio de la primavera al verano, es día de ir a recoger plantas, porque si la recoges ese día, van a tener más fuerza y poder para poder hacer lo que quieras, ¿no? Específicamente en ese día de San Juan, es cuando en el mundo de la magia o la brujería, o no sé cómo le quieran decir, cuando se ponen los trabajos más fuertes o cuando se quitan los trabajos. Vamos de nuevo, cada uno de los brincos es un salto y cada salto es una oportunidad en el positivo y en el negativo. La parte triste es que de repente lo negativo está muy relacionada con esta temporada. Y sí, efectivamente, se puede ver que con anormal presencia, si hay alguna manifestación de grupos específicos, de personas que tienen sus creencias puestas en algunas cuestiones un poquito más oscuras, por decirlo de alguna manera,
Y sí, también es temporada donde se entera uno, pues, que desaparecen los gatos, que desaparecen los perros, que de repente se encuentra uno con la idea de decir, a ver, ¿y qué está pasando con todos estos? Bueno, es que precisamente mientras se rompa el velo de la continuidad para pasar un nuevo punto de la historia, de la vida, del tiempo, es cuando aprovechan para hacer cosas. Verdad o mentira, no es el momento de discutirlo, pero estas fechas en particular atraen mucho el negativismo. Tanto que de repente los grupos religiosos se ponen demasiado reactivos y condenan y dicen, y le estás enseñando a los niños a hacer esto y aquello. No lo sé, no estoy del todo de acuerdo porque al final la idea sería más bien educar que reprimir, pero sí tiene que ver con las creencias de que en estos momentos se dan situaciones especiales. Sí, me estaba acordando, bueno, ya para cerrar, y otra vez, ¿no? Halloween contra Día de Muertos. Allá, si me equivoco, que me corrija Julio, cuando salen en el Halloween los niños allá a pedir dulces, dicen que trick or treat, algo así, ¿no? Que acá en español lo traducen ¿qué? Dulce o travesura, ¿no? Dulces o travesuras. Pero eso es por influencia, digamos, norteamericana. La verdad, si con Ricardo y con Rodrigo, que viven relativamente cerca, ¿no? De donde yo estoy, es diferente, ahorita que me digan, pero más que dulce o travesura, que sí se usa y sí se entiende, acá donde yo vivo salen los grupos de niños acompañados por los papás y las mamás, sobre todo las mamás, van en grupo, ¿no? Así como desde 2 niños a 20 niños y todos van, queremos Halloween, queremos Halloween. Y ahí van con las bolsas, ¿no? Queremos Halloween. Entonces, no, aunque sí se entiende, acá no se usa mucho eso de que truco o travesura, ¿no? Acá salen diciendo queremos Halloween, ¿no? Y ya con la bolsa y ya van a las casas timbrando, tocando y donde les abre, pues ya les dan dulces y ya cuando se llena la bolsa, pues ya se van contentos a su casa y los papás los van acompañando por la calle, ¿no? Entonces tú le das dulces a desconocidos. A lo mejor te llega algún vecino, ¿no? De al lado, de enfrente, de la calle de atrás, pero otros pues no los conocen, nomás llegan y tocan. Eso sí, antes se usaban hace mucho algunos malditos, ¿no? Como en ¿cómo se llama? Martes de carnaval o no sé qué, que antes, sí te decían, queremos Halloween, y si no salías a decirle, no, ya se me acabaron los dulces o ya no hay nada, si no querías abrirles, no faltaba el niño maldito, ¿no? Que traía un huevo y ¡paz! Te lo aventaba en la puerta y pues ya al día siguiente tenías que ir a limpiar ese huevo que te dejaron ahí estrellado, ¿no? Huevo de gallina, digo, para que se entienda bien, ¿no? Y para los que son amantes de los animales y que tienen más perros que hijos, ¿verdad? Para la gente joven, no hagan eso, tengan hijos, no les saquen. Sí, además es divertido. Pero bueno, para los que tienen más mascotas que hijos, pues déjenme decirles que ya van tarde, porque hoy es 31 de octubre y acá dice la inteligencia artificial que el Día de los Animales Difuntos fue el 27 de octubre. Entonces, anótelo para el siguiente año, ¿no? El 27 es el festejo de los animales, y luego ya el 31 es el Halloween, y luego ya el 1 y el 2 es el Día de los Santos Inocentes y el Día de los Muertos. Así es que ya hay Día de los casi santos animales difuntos, ¿no? Pero hasta ahorita nada más animales difuntos, 27 de octubre, para que lo anoten. ¿Cómo ven? Dice aquí, Lili, dice, recuerdo que de niña pedíamos quinto la calaverita y ahora lo cambiaron por queremos Halloween, exactamente. Bueno, ese de quinto la calaverita, quiero pensar que es como que esa es una expresión de cuando había monedas de platas grandotas y que un 20, que eran 20 centavos, era mucho dinero y que a lo mejor el quinto, pues a lo mejor el quinto son los 20 centavos, ¿no? Y salían pidiendo quinto para la calaverita allá en San Luis Potosí. Acá yo nunca he escuchado ni a mis papás, ¿no? Que pidieran quinto.
Pero sí, ahorita lo que se usa es el grito de queremos Halloween, queremos Halloween. Y eso de queremos Halloween, a mí me tocó conocerlo en la Ciudad de México. Entonces digo, no sé si es una tradición chilanga o no, pero lo escuché primero allá que acá. Ok, sí, no lo dudo. ¿Verdad? Si no nos mete ideas Hollywood, ¿verdad? O las grandes empresas de comida, pues Televisa. Ok. Bueno, pues listo. No sé si gusten comentar algo más o ya con eso agradecemos a la gente y nos despedimos. No sé, Julio, ¿tienes algún comentario? No, yo creo que ya comentamos ya todo lo que había del tema. Adelante. Bueno, pues gracias. Hasta luego, Francisco. Hasta luego, Lili. Nos vemos. Cuídense y también a los otros que están conectados que no quisieron comentar, pero que nos apoyan con su presencia. Sí, saludos a todos. Sí.